Hola alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Aquí todavía es de día, ahí pueden ver un rayo de luz donde entra en la ventana un sol fuerte. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Espero que muy bien. Buenas tardes, maestro. Vamos a veo muy poquita gente, pero bueno, somos los que somos, como dice. Vamos a ver el tema de usufructo y se me olvidó el tema. Es usufructo y servidumbre, perdón. Muy rápido, lo vamos a ver muy rápido. Es un tema que está en el examen, muy poquito, acariciándolo muy poquito. Vamos a verlo y luego vamos a hacer un repaso de las preguntas del examen. ¿Sí? ¿Les parece para su examen? ¿Ya ustedes hicieron su examen o todavía no? Yo Todavía no, sí. profe. Ya lo hicieron. ¿Cómo les ha ido al que lo hizo ya? Pues yo siento que bien, Qué bueno. pero sí en el tema de usufructo, siento que me revolví, vienen muchas palabras, difíciles de comprender, Sí. entonces era que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y pues ya me fui a darle una leída y medio lo contesté, pero me queda muy poco tiempo y aún así me saqué un 9. Ah, excelente, excelente. Bueno, vamos a ver el tema bien rápido, así de corridito. Si hay dudas, lo vemos al final. Para que no nos coma el tiempo, ya saben que vuela y cuando más acordamos ya se acabó. Muy bien, vamos a empezar. Les comparto la pantalla. Muy bien, usufructo y servidumbre. Usufructo, si queremos vamos a decir, analizar esa palabra, es y, y disfrute de una cosa. ¿Sí? De una cosa, de un bien, de una casa, de un terreno, etcétera. Es usarlo, sacarle fruto, o sea, gozarlo y sacarle fruto. ¿Sí? Y la servidumbre es, como su nombre lo dice, es un, una permisiva que tienes que dejar. Eso se utiliza mucho en los terrenos, para dejarle un acceso al terreno que está, por ejemplo, atrás de ti. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle. Muy bien, dice el usufructo. En esta sesión veremos los siguientes capítulos: usufructo, el usufructo en la legislación mexicana, derechos reales de uso o habitación, y la servidumbre como concepto y servidumbre en el sistema legislativo mexicano. Vamos a estar saliendo así tantito porque va entrando gente y no quiero que se me queden fuera. Muy bien, dice, el usufructo es un derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas. ¿Sí? Es un derecho real que tengo de disfrutar las cosas ajenas. Yo puedo disfrutar la casa que tiene mi vecino. Claro, siempre y cuando me dé permiso y acordemos los términos para el uso de esa casa o de ese terreno o de esa maquinaria, etcétera. Ese tipo de cosas es un usufructo. ¿Sí? El usufructo en lo general, son cosas que se demeritan con el uso, ¿sí? Como la tierra cuando la utiliza la tierra para sembrar, la tierra se va degradando y tienen que esperar ciertos tiempos para que se recupere, etcétera, ¿no? Este, entonces, para eso más que nada utilizan esta figura del usufructo. Continuamos. En el derecho romano prácticamente no ha cambiado y podemos definirlo como el derecho real temporal que otorga a su titular, denominado usufructuario, el derecho de usar y disfrutar de un bien o bienes ajenos sin alterar su substancia. El usufructo en la legislación mexicana se define y está en el artículo 980 del Código Civil Federal. Esta definición menciona el autor que es equivocada porque omite el hecho de que no se altera la forma ni la substancia, que desde el derecho romano es un elemento esencial del usufructo. La naturaleza jurídica del usufructo en su origen es el desmembramiento de la propiedad, ya que en esencia implica
que una persona usufructuario tiene las facultades de usar y de disfrutar, y otra persona distinta, el propietario, la facultad de disponer de la cosa. Entonces, a grandes rasgos, el usufructo es una capacidad que tengo yo, un derecho real que tengo yo de usar, como les digo, esto se usa mucho en materia agrícola, ¿sí? Préstame la tierra. También, bueno, por ejemplo, en materia agrícola, en los terrenos donde siembran, si no lo usas, también puede perder ciertas capacidades si no usas el terreno para eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, propietario, no lo puedo usar, pero mi compadre sí siembra y yo le puedo prestar o ceder el uso solamente del terreno en usufructo. O sea, él lo va a usar, él lo va a disfrutar y él va a obtener el fruto. Cuando digo fruto, me refiero a utilidad, ¿sí? Por ejemplo, si siembra mangos, al recoger los mangos, al llevarse, venderlos, ese producto de esa venta pertenece a la persona a la que se le otorgó el usufructo, ¿sí? Y el propietario pues dice, pues ese dinero no es mío, ¿verdad? Pero el terreno es mío, el terreno sí es mío y pues lo están usando y se está generando algo, ¿no? Dice, concepto de usufructo en la legislación mexicana. Ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. Es un derecho real, pues otorga al usufructuario el derecho de usar y disfrutar del bien. Es oponible erga omnes, es para todos. Como todo derecho real supone un sujeto pasivo universal, cuya obligación es abstenerse de impedir al usufructuario el ejercicio de su derecho, incluso del nudo propietario. Dice, implica derechos personales entre el usufructuario y el nudo propietario con derechos y obligaciones mutuos. Ahorita les hablamos de nudo propietario. Déjame ver quién está queriendo entrar. Okay. Derechos personales entre el usufructuario y el nudo propietario con derechos y obligaciones mutuos. El que es dueño del terreno tiene la obligación de darle todas las facilidades al nudo propietario para que utilice ese terreno, ¿sí? No le va a poder impedir, después del acuerdo que hayan llegado, no le podrá impedir la entrada al terreno. Si el uso incluía un riego, por ejemplo, horas de agua para ese terreno, pues tampoco se las puede impedir. Tiene que respetar. Se crearon derechos y obligaciones entre ambas partes, de tal forma que ambos deben de respetar, ¿sí? Si yo le presté el terreno a mi compadre para que sembrar y lo use, lo tiene que hacer. No puede ser de que se lo preste yo a través de un usufructo y no lo use, ¿sí? Porque no era para eso, era para que lo usara. Dice, es temporal, pues el título de su constitución se establece en su duración, no puede exceder, de acuerdo con la ley, de 20 años. Yo no puedo utilizar esta figura de usufructo por más de 20 años, ya sea otorgando el permiso a alguien para que lo use, o yo como usuario del usufructo, tenerlo por más de 20 años. En caso de que el usufructuario sea una persona moral y de la vida del usufructuario sea una persona física, es decir, si no se estableció una duración en el documento constitutivo y se trata de una persona física, será vitalicio, y se trata de una persona moral, será de 20 años. O sea, cuando es entre una persona física y una persona moral, el trato para el uso del usufructo solamente podrá ser hasta 20 años. Cuando es entre personas físicas, es vitalicio, o sea, es para toda la vida, ¿sí? Es para toda la vida y se extingue ¿con qué? Con la muerte. Con la muerte del usufructuario, al morir, ya se extingue ese derecho real que tenía sobre ese terreno. Recae sobre un bien ajeno, pues el propietario solo conserva el jus utendi y queda desprovisto del jus utendi y del jus frendi. ¿Qué significa esto? O sea, al momento de yo prestar a través de esta figura el terreno, a través del usufructo, pues yo sigo siendo el propietario, sí, conservo la propiedad, pero no lo puedo usar, ¿sí?
no lo puedo vender, no lo puedo compartir porque ya está comprometido a otra persona. Ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. Recae sobre un bien ajeno, pues el propietario solo conserva el jus utendi y queda desprovisto del jus utendi, así ya lo vimos. Y el uso de él implica la no alteración de la sustancia, refiriéndonos a que no sea alterada su forma, de tal manera que no afecte su valor económico. Si es un terreno en el que es ¿cómo se dice? Su vocación es la siembra, totalmente ese terreno es la siembra y su valor es derivado de su potencial para sembrar, yo no puedo de repente decir, ¿sabes qué? Voy a construir casas aquí, ¿sí? No lo puedo hacer, ¿sí? Esa es una característica del usufructo muy importante, donde dice aquí, como dice aquí, no altero la sustancia, no podemos alterar la sustancia, ¿sí? O no puedo alterar su sustancia, también no puedo, como hacer, si es un terreno, construir nada más una parte, o modificar su forma, ¿sí? Tapar un río, desviarlo que se vaya por otro lado, etcétera. No puedo hacer nada de eso, ¿sí? Aquí hay varias formas de usufructo, una donación con usufructo vitalicio. Me tocó a mí de más joven, cuando estaba entre secundaria y preparatoria, teníamos un amigo que, pues, pues un amigo, imagínense, un amigo que viene a la secundaria, donde estamos nosotros, y viene con otras costumbres, porque eran gente de muchísimo dinero, venían de México, y eran gente de mucho dinero, y aquí en Monterrey tenían ranchos y tenían una bola de cosas, ¿no? Entonces varios de esos ranchos estaban donados, en donación, ¿sí? A algunas empresas con un usufructo vitalicio, ¿sí? Con un usufructo vitalicio que lo estaban pudiendo usar. Aunque bueno, aquí en este caso, por ser una donación, sí se podía hacer a una empresa y pudiera ser vitalicio, eh, o sea, es vitalicio para toda la vida, pero tienen un clausulado en donde dicen que en cualquier momento, avisándose ambas partes, pueden terminar con ese usufructo. Sí. Es lo mismo aquí, contrato de compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo. O sea, yo te vendo mi casa, ahora yo te la voy a vender a ti, yo Juan Carlos, te voy a vender a ti Jorge mi casa, pero yo me reservo el usufructo. O sea, yo no me salgo de esta casa, yo sigo viviendo aquí, la puedo seguir rentando, ¿hasta cuándo? Hasta que me muera. ¿Sí? Son tipos de usufructos. ¿Sí? Al decir vitalicio, que significa que es para toda la vida, hasta que te mueras. Es como en el estadio del TEC, que derribaron, había muchos palcos, a través de un usufructo vitalicio. O sea, lo pueden hacer toda la vida. Pues sí, pero no es que pues el estadio ya no estaba. Entonces ahí se acaba lo vitalicio. ¿Voy bien, compañeros, o me regreso? Muy bien, maestro. Okay. Está bien, profe. Ok, muy bien. Objeto, materia del usufructo. El usufructo puede recaer sobre cualquier clase de bienes, sean muebles o inmuebles, corpóreos, incorpóreos, derechos reales o de crédito, capitales, títulos de crédito, acciones, partes sociales, particularmente sobre capitales, viveros, ganado y montes. Pues prácticamente en todo, ¿no? Derechos reales de uso y de habitación. Su alcance en cuanto a los derechos que otorgan es más corto que el derecho real de usufructo, por lo que su frecuencia en la vida diaria es menor. O sea, esto casi no se usa. El derecho de uso y habitación de nuestra legislación. Lo que pasa es que aquí en el derecho de uso y habitación de nuestra legislación, cuando quieres usar un usufructo, se parece mucho, aunque es diferente, al arrendamiento. Entonces, cuando es una casa habitación,
pues en vez de usar el usufructo, pues uso el arrendamiento. El usufructo, a diferencia del arrendamiento, es que el usufructo puede ser gratis y oneroso, o sea, cualquiera de las dos. El arrendamiento forzosamente es oneroso. ¿Qué significa oneroso? Que hay un pago mensual por el uso. El usufructo puede ser gratuito, ¿sí? Y el arrendamiento está muy acotado a ciertas características, a ciertos usos de la casa habitación, por ejemplo. Tiene un tiempo determinado, tiene un monto de renta mensual, tiene características muy específicas. El usufructo no, el usufructo es como más abierto, ¿sí? Profe, Dígame. perdón que me interrumpa. Ok. Lo del usufructo, o sea, siempre tiene que haber como un contrato o algo entre las partes, ¿no? O sea, no puede ser nada más como de palabra, Sí, o también. sí puede ser de palabra, pero pues no conveniente porque a la hora a la hora de un problema, pues no hay nada por escrito, ¿va? Pero sí hay gente que lo hace de palabra. Ok, Pero gracias, aquí profe. inclusive, o sea, tú puedes rentar una casa de palabra, pero no es la recomendación, ¿verdad? Tienes que, para hacerlo válido, es cuando hay problemas, es cuando se busca el papel. ¿Dónde escribiste lo que me estás diciendo? ¿Sí? Entonces, la recomendación es que se haga a través de un contrato, a través de un escrito. El usufructo muchas veces se usa de palabra. Muchas veces. Yo tengo un primo que está usando unos terrenos en Campeche, creo. Él renta terrenos muy grandes para la siembra de mango, ¿sí? Y no me acuerdo qué otra fruta. Y varios de esos terrenos, no todos, uno los tiene totalmente rentados y otros los tiene a través de un usufructo de palabra. De esas que dicen, pues ahí usa, no lo uso, úsalo tú. Y tú vende y tú haz todo, nomás ahí te lo encargo, cuídalo y ya. Al momento que mi primo descuide el terreno, por ejemplo las cercas que no estén bien erguidas, etcétera, o sea, va a haber un problema. Y si mi primo, si lo está haciendo de buena fe, pues lo va a arreglar. Pero si no, pues eso no decía en el usufructo que lo tengo que arreglar yo. Y ahí empieza, ¿no? Hay compañeros Ese que tema. quieren entrar, profe. Ok, gracias por avisarme. Sí, o sea, puede ser como de palabra por buena fe, pero pues no sabes a qué te atienes. Exactamente, exactamente. Desgraciadamente la palabra de veras pues no, lo mejor siempre es por escrito, hasta donde se pueda. El derecho de uso, bueno, les decía que se cambiaba por el arrendamiento. Dice, la habitación también es un derecho real y temporal que permita a su titular, el habituario, ocupar gratuitamente las piezas que requiera de una casa ajena para él y su familia. ¿Sí? Cuando estábamos nosotros chicos íbamos mucho a un lugar en Veracruz que se llama Tuxpan, Veracruz, de allá era mi papá. Entonces por allá había unas propiedades que le habían dejado, entonces era como un complejo así como de varios departamentos y y siempre mi papá pedía que hubiera uno libre para cuando fuéramos nosotros. Entonces, aunque eran de mi papá porque los heredó, llegamos a uno, pero a veces era el uno, a veces era el 4, a veces era el 6, depende de lo que estuviera libre, y bueno, no había problema. Pero era como un usufructo porque no se pagaba la renta ni nada. Entonces, pero sí, me acuerdo, mi papá era muy cuidadoso en, oye, no ensucian las paredes, y si algo estaba desperfecto, pues hay que arreglarlo, y cosas de esas, siempre muy cuidadoso en eso. Y pues haz de cuenta que es eso, y era como de palabra, aunque él era el propietario, pero era de palabra. Había una persona encargada y responsable del mantenimiento y todo eso, y mi papá siempre lo hacía como que si yo soy el dueño, pero tú eres el encargado, dime qué falta, qué hago, qué es lo que tengo que hacer, mantenimiento, qué tengo que pagar, etcétera. Haz de cuenta que es como un usufructo, un derecho real de habitación, ¿no? por unos días. Dice el derecho de uso de habitación. Las diferencias entre el derecho de uso y el de habitación son: el uso puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles. O sea, el uso, obviamente, que puede ser, lo usan mucho, como les digo, en el área agrícola, donde también utilizan los tractores, por ejemplo.
los tractores, los arados, y bueno, maquinaria y herramientas para la siembra y todo este rollo, ¿no? El uso puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles, en tanto que la habitación solo puede recaer sobre una casa-habitación, es decir, un bien raíz. El uso puede ser oneroso o gratuito, mientras que la habitación, por definición de la ley, es gratuita. Vamos a ver un pequeño video sobre este tema. Muy rápido, vamos a ver si podemos accesar desde aquí. Cuando tu sitio web WordPress se adapta así, funciona así. Con Nu das clic y bloqueas tu tarjeta, cambias tu NIP. ¿Qué tal? Ok. Voy aquí, permítame tantito. Estoy haciendo aquí las gestiones. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver un tema relacionado a los derechos reales. En este video te voy a hablar sobre el usufructo, su definición, características y, lo más importante, sus aplicaciones prácticas. Así que, comenzamos. Comencemos, como siempre, por definir esta figura. El usufructo, de acuerdo con el Código Civil Federal, es el derecho real y temporal de disfrutar bienes ajenos. Ahora bien, este derecho real implica muchas características, ya que el usufructo que se tiene de un bien implica que el usufructuario puede explotar un bien como si fuera el dueño, es decir, el usufructuario es titular de los frutos naturales, industriales o civiles, así como contar con legitimación para ejercitar las acciones que corresponden a la posesión del bien, con la única salvedad de que no puede disponer del bien, alterarlo o destruirlo. El usufructo, al constituirse en un acuerdo de voluntades, puede determinarse sus alcances, temporalidad y detalles específicos. Algo a considerar al momento de constituirlo es que cuando éste se realice sobre bienes inmuebles, esto deberá ser inscrito en el registro público, para que surte efectos en contra de terceras personas. Este derecho real en la práctica sirve, por ejemplo, en los casos de divorcio, donde los cónyuges, al momento de liquidar la sociedad conyugal, deciden ceder los bienes a favor de sus hijos, pero conservando el usufructo vitalicio. Es decir, aunque los propietarios sean los hijos, el derecho de usar los bienes aún corresponde a los padres. Otro medio de emplear el usufructo es cuando se concede para percibir las rentas de un bien. Es decir, este derecho real te permite realizar contratos personales que cedan el uso del bien usufructado. El usufructo también concede la facultad de pelear la posesión del bien, como por ejemplo en el caso de que exista un embargo sobre la propiedad por deudas del dueño. El usufructuario puede interponer su amparo o tercería peleando su derecho a poseer. Por esta razón, el usufructo en cuestiones registrales se considera un gravamen, ya que, volviendo al ejemplo de los hijos de los divorciados, si estos en algún momento decidieran vender los bienes, para lo cual no están impedidos, cualquier persona rechazaría la compra, ya que el usufructo corresponde a una tercera persona, que si no está dispuesta a renunciar a su derecho, dicha compraventa deviene en inútil, ya que el segundo comprador no podrá hacer uso del inmueble porque no debe obstaculizar el usufructo. Así también, cuando se realiza la venta de un bien en usufructo,
el usufructuario puede reclamar se respete su derecho del tanto, el cual consiste en que éste tiene una preferencia para la compra del bien cuando el dueño decide venderlo. Brincarse este derecho del tanto puede derivar en que se anule la compra-venta a un tercero por no haberlo respetado. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar. Muy importante lo que dice el video, a mí muy importante lo que decía el video, a mí se me olvidó comentarles, es lo que decía la compañera ahorita. Cuando se acuerda un usufructo, hay que ir sobre un bien inmueble, hay que ir al registro público de la propiedad y registrar ese usufructo. Y ese usufructo queda protegido para la persona que está haciendo el uso de la propiedad, ¿sí? Entonces, pues ahí queda. Y por eso cuando si lo hacen de manera verbal, que también se puede, a la hora que pase eso, pues no va a haber forma del que está usando el terreno pueda protegerse, pueda cuidarse, ¿verdad? Imagínense que ya tiene propalada ahí ventas programadas por 2-3 años para la venta de mango, por ejemplo, y de repente, como el usufructo fue verbal, de repente el dueño del terreno tiene una deuda y lo quieren embargar y todo, y le embargan el terreno, y él dice, espérame, es que yo lo estoy usando en usufructo, ¿y dónde dice? No, pues es que no dice porque fue verbal. Pues lo siento mucho, no te voy a poder proteger. Por eso se hace el registro en registro público de la propiedad. ¿Por qué se registra en el registro público de la propiedad? Porque cuando va a haber una venta de un terreno, de un bien, de un bien inmueble, lo primero que hace el notario que hayan elegido, busca el registro público de la propiedad para ver si ese terreno que van a vender o esa casa que van a vender no tiene ningún problema, ningún gravamen, ningún embargo propalado o un usufructo. Si no tiene nada, entonces él deja un aviso preventivo para que si venía en camino un embargo o venía en camino un usufructo, ya no pueda entrar, ¿sí? Y se queda la propiedad protegida porque se va a vender. Pero si el notario llega y revisa la situación de la propiedad, lo que va a ver es que tiene un usufructo, o tiene un gravamen, o tiene algún tipo de problema, entonces pues no se va a poder vender, ¿verdad? Por eso lo importante de hacer todo por escrito y de cumplir con los lineamientos que se marcan. ¿Cómo vamos? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tenemos como unos 2 segundos. Todo bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos con el tema de las servidumbres, un tema también muy interesante y muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Las servidumbres las vemos en todos lados. Se han fijado, no sé si los comenté en la clase pasada, en algunos fraccionamientos, en algunas colonias donde hay un callejón, en algún punto de las casas hay varias casas pegadas, y luego de repente hay un espacio donde no hay ninguna casa y no puedes construir ahí, y luego siguen las demás casas. Si han visto eso, significa que hay un derecho de paso ahí. Hay un drenaje por abajo, seguramente un drenaje, una tubería de gas o algo, un pluvial, y a eso se le llama derecho de paso, o una servidumbre de paso. A eso se refiere la servidumbre de paso. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Dice, el concepto de servidumbre puede apreciarse desde 2 perspectivas. Como un gravamen sobre un predio, la servidumbre de paso también se inscribe en el registro público de la propiedad, y la propiedad al momento de revisarle al notario va a decir, tiene un gravamen, tiene una servidumbre, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. El concepto de servidumbre puede apreciarse de 2 perspectivas, como un gravamen sobre un predio y o el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. En sí, a lo que nos referimos sobre el tema de gravamen, estos se imponen a favor del dueño de un predio y en consecuencia a carga de otro fundo, propiedad de distinto dueño, para beneficio del primero. Entre sus características, la servidumbre podemos mencionar
La servidumbre se establece en razón de la utilidad objetiva del fundo, es decir, que ésta se ejerce dentro de los límites de las necesidades del fundo al que beneficia. La utilidad de la servidumbre debe ser permanente. Los predios han de ser vecinos. La obligación impuesta al propietario del fundo sirviente debe ser de carácter negativo. Ahorita lo vamos a ver más claro. Si la servidumbre es indivisible, no se puede dividir, la servidumbre no puede venderse con independencia del fundo dominante, no se puede tener servidumbre a cargo de un fundo propio y la servidumbre debe tener una causa perpetua. O sea, fíjense este terreno, supongamos que aquí está la avenida principal, supongamos, ¿qué avenida les gusta? Fleteros, Garzazada, Revolución, Raúl Salinas, Periférico, lo que ustedes gusten. Y aquí hay un terreno, ¿sí? Pero también resulta que por la configuración de los terrenos, por la división que hubo en los terrenos a la hora de venderlos, resulta que quedó un terreno atrás. Atrás de ese terreno que da frente a Garzazada, por decir, ahí se me fue la hoja, por decir que vamos a poner que este es Garzazada, este tiene su frente a Garzazada, el sirviente, la parcela B tiene su frente a Garzazada, pero la parcela A no tiene frente, no tienes por dónde entrar ese terreno, ¿sí? No tienes por dónde entrar. Entonces, forzosamente, es de a fuerza, es por ley, tiene que destinar una parte para que esta persona tenga su acceso a ese terreno. Tú puedes estar aquí disfrutando en una fiesta con tus amigos y todo, o puede ser tu casa, puedes estar en la alberca ahí, y de repente aquí tiene que haber una puerta para que esta persona entre, venga por aquí y pase a su terreno. Esto es tuyo, sigue siendo tuyo, no pasa nada, es tuyo. Pero aquí no puedes construir, no puedes hacer una alberca que bloquee el paso, no puedes hacer una casa, no puedes hacer nada. Siempre lo tienes que dejar libre, ¿sí? Para que este terreno le tenga su acceso, ¿sí? Entonces, este es el sirviente, es el que le sirve al dominante, ¿sí? Y siempre, si lo vende a otra persona, se tiene que mencionar en la escritura que tiene una servidumbre de paso, ¿sí? Para que llegue a esta avenida, ¿sí? Y si también lo vende, también dice, estoy afectado, mi terreno, mi parcela B está afectado porque tengo una servidumbre para el terreno de mi vecino allá atrás. Ahora, si le compra a pues ya no tienes tema, ¿va? Ahí se acaba el problema y ya no tienes este acceso, ¿no? Y ese terreno lo haces uno, pues ya, tu acceso es todo el frente, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda o algo? Muy claro, profe, gracias. Oh, claro, profe, gracias. Qué bueno. Y esto pasa todo el tiempo, y es lo que les decía. A veces hay casas aquí, una casa aquí, otra casa acá, otra casa acá, pero resulta que aquí supongamos que aquí pasa una tubería de drenaje muy importante. ¿Cómo le dicen? Una principal, por ejemplo. Una tubería principal de drenaje, o una tubería principal de gas, o una tubería principal de pluviales que captan el agua de lluvia. Los pluviales son los que captan el agua de lluvia. Entonces, aquí está el tubo por abajo de la tierra, entonces no puedes construir nada aquí. Es más, ni siquiera puede ser tuyo. Puede ser tuyo, sí, puede ser tuyo, pero no puedes hacer absolutamente nada, no puedes construir nada. Entonces, esos son otro tipo de servidumbres, esto los vamos a ver. En cuanto a los elementos de la servidumbre, las servidumbres son derechos reales. Consisten en un poder jurídico ejercido directa e indirectamente sobre una cosa. Hay gente que esperando entrar. Listo. Dice, las servidumbres son gravámenes, está inscrito en el registro público de la propiedad, es lo que les decía. A la hora que va a ver el notario esta propiedad, vino un cliente, quiere comprar una propiedad, ya me dio los datos de la propiedad, el notario
manda gente al registro público de la propiedad para revisar esa propiedad que mi cliente quiere comprar. Y va a ver, oye compadre, pues aquí está la propiedad, nada más que tiene una hipoteca, esta propiedad. Tiene un gravamen de servidumbre de paso y tiene un usufructo también, ¿sí? ¿La quieres comprar así? No, porque sí, ya lo sabía que lo tenía. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en la escritura nueva que se va a hacer, al nuevo propietario se tiene que trasladar esos gravámenes a esa nueva escritura. Eso debe permanecer ahí hasta que haya cambios. Pero mientras tanto debe permanecer ahí. Esos gravámenes los arrastra la propiedad, ¿sí? Son como los lunares, por decirlo así, que tiene la propiedad. No se le pueden quitar. Y eso en algunas ocasiones puede incrementar su valor. Si vamos por el lado comercial, puede incrementar su valor o lo puede demeritar. Dependiendo del gravamen que tenga. La utilidad del predominante, un último elemento es que la servidumbre siempre se constituye para que se obtenga mayor utilidad o aprovechamiento. Acción confesora para defender la servidumbre. La acción civil con la cual el titular de la servidumbre puede hacer reconocer en justicia su derecho es la acción confesora. La acción confesora es un movimiento en una parte del proceso, de un proceso legal de demanda, y la acción confesora, acuérdense que una demanda es demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Entonces, en una parte de ese proceso se determina la acción confesora en un dado caso que haya un problema, que no esté bien reconocido esa servidumbre, que no esté bien constituida, que haya dudas. Entonces se utiliza en esa parte. Servidumbres del sistema legislativo mexicano. Dice el Código Civil define la servidumbre y dice que es un derecho real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre predio sirviente. Artículo 1057 del Código Civil Federal. Aquí lo vemos otra vez, lo que les decía hace un momento, aquí está la carretera. Todos estos predios tienen que tener frente a carretera, el acceso a la carretera, todos los que están por aquí. Y en este caso particular, imagínense que está la finca 1 y la finca 2, pues ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra a su finca 2? Entonces ahí determinan el mejor punto para el acceso y bueno, pues aquí como que determinaron que por el mero centro de la finca 1 va a tener el acceso a la finca 2, ¿sí? Y aquí lo mismo, se convierte en el sirviente de este terreno B y este es el dominante, ¿no? Y en algún punto tendrán que determinar dónde va a quedar el acceso o la servidumbre. ¿Y qué pasa? Que tal vez este terreno inicialmente era un solo terreno, pero bueno, decidieron hacer la subdivisión, dividirlo en dos, se registra la división, una rectificación de medidas, se registra y ahora quedaron dos. Pero antes de que te den permiso y antes que te autoricen la rectificación de medidas, te van a decir dónde está la servidumbre, por dónde va a pasar, dónde está el acceso se me fue el nombre, el lote B, por ejemplo. ¿Dónde está el acceso? Entonces, hay que determinarlo desde antes de la subdivisión del terreno. ¿Sí? Muy interesante eso, y así están todos. Por ejemplo, aquí, este es un plano, todos terminan en carretera. Por ejemplo, estos no, esos que están aquí no terminan en carretera. Eventualmente tendrán que tener un acceso a través de este terreno, que está aquí, o a través de y lo van a pasar para acá. Ya se determinará en su momento. Acá también estos que están atrás, pues no tienen acceso por ningún lado, eventualmente tienen que darle un acceso por alguna parte. Eso es a fuerza, sí o sí. Dice clasificación de las servidumbres. Hay varios tipos de servidumbre. Servidumbres continuas, como las de desagüe, pero que se han formado de forma natural sin la intervención del hombre. El uso puede ser esporádico. Ustedes han visto
en algunos fraccionamientos donde canalizan el arroyo Topo Chico, creo que se llama, donde está canalizado ahí por San Nicolás, pues ahí va un río natural, nada más que lo canalizaron, que significa que le pusieron, vamos, revestimiento de cemento y todo para que el agua cruzara por ahí, pero no lo desviaron ni nada, respetaron ese cauce y es una servidumbre continua, natural. Servidumbres discontinuas son las que tuvieron que construirse como los derechos de paso. Ya lo vimos, un derecho de paso cuando hay un drenaje por abajo, una tubería de gas, etc. ¿Sí? Servidumbres aparentes puede ser una ventana, un acceso, etc. En algunas vecindades me tocó estar viendo unos temas ahí por la colonia Nuevo Repueblo, en donde había vecindades y había muchas casitas y unas así atravesadas y todo, pero había un camino que parecía río, pero era como un camino común y es una servidumbre para darle acceso a todos, ¿no? A todas las casitas que había ahí. Servidumbres no aparentes son las que no presentan ningún signo exterior que pruebe su existencia, por ejemplo la servidumbre de vista o la de no construir, o servidumbres voluntarias o legales. Y vamos a ver un video de las servidumbres. No sé por qué demonios me sale esto. Sí, y carga así de rápido. No, esto no es. A ver, algo pasó. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. ¿Qué tal? Perdón, ahí voy ya. Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. La servidumbre. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema de derecho civil relacionado al derecho patrimonial. En este video veremos lo que es una servidumbre, sus tipos y ejemplos para poder comprender mejor el tema. Así que comenzamos. Comencemos por saber qué es una servidumbre. Pues bien, la servidumbre es un derecho real que impone un gravamen a un bien inmueble denominado sirviente en provecho de otro denominado dominante, limitando el dominio del predio sirviente. De forma más clara, una servidumbre
implica una afectación de un inmueble sobre otro. Esta afectación depende del tipo de servidumbre de que se trate. Para esto debemos saber que las servidumbres se consideran principalmente clasificadas como servidumbre de paso, servidumbre de desagüe y servidumbre de acueducto. La servidumbre de paso es aquella que consiste en que cuando un predio se encuentra enclavado sin salida a vía pública, uno de los predios vecinos con el que se reporte el menor gravamen posible deje en su predio espacio suficiente para que el predio dominante tenga acceso a la vía pública. La servidumbre de paso es común cuando existen divisiones sobre un predio y para mejorar la utilidad del mismo una parte queda enclavada sin acceso a la vía pública. Servidumbre de desagüe. La servidumbre de desagüe es aquella en la que el predio sirviente recibe las aguas que corren de forma natural o bien por necesidad desde el predio dominante. Esta servidumbre puede darse con motivo de mejoras o modificaciones, ya sea de tipo agrícola, industrial e incluso habitacional. Algo importante a tomar en cuenta con este tipo de servidumbre es que en caso de que el desagüe sea de aguas insalubres, el dueño del predio dominante deberá hacer lo posible para que éstas no hagan daño alguno a la propiedad o poseedor del predio sirviente. Servidumbre de acueducto. La servidumbre de acueducto es aquella en la que el dueño del predio dominante quiere disponer de un paso de agua hacia su predio, para lo cual estará obligado a la construcción del canal necesario para que esto suceda. Es importante mencionar que este tipo de servidumbre deberá priorizar que el paso de agua no sufra alteración para con él o los predios sirvientes. Este tipo de servidumbre es común para uso agrícola. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. A ver, con esto concluimos el tema de la servidumbre. ¿Dudas, preguntas? Tenemos 2 minutos para empezar con el repaso de las preguntas. Vanessa. Tiene el micrófono apagado, maestro. Perdón. Tenemos así unos 2 minutitos para preguntas y respuestas y muy rápido para pasar al tema de las preguntas, hacer el repaso de las preguntas. A ver, Vanessa, ¿querés decir algo o era eso lo del micrófono? Sí, por ejemplo, en cuanto a los puntos, comentaba en un ejemplo que hay varios, ¿no? Ujú. ¿Cómo se determina el acceso o sea, cuál es el mejor acceso para que se haga la servidumbre y si hay una medida establecida para las servidumbres o cómo se maneja eso? Sí, la determinación de por dónde dónde debe de ir construirse la servidumbre, pues debe ser donde menos afecte. Es una combinación de afectar lo menos posible al predio dominante, pero al sirviente, y que también sea de fácil acceso para el sirviente. O sea, es un acuerdo entre las partes y solamente pues que pase un vehículo, no sé, que mida 10, 12 metros de ancho, 6 metros, de tal forma que pueda pasar un vehículo solamente. No sé si les ha tocado, a mí que me gusta mucho andar así en el campo y todo, a veces vamos a un rancho que nos dicen y allá vamos y abrimos una puerta, y ahí vamos y abrimos otra puerta, y ya en terracería, y ahí vamos y abrimos 3, 4, 5 puertas. Entonces a veces nos dicen, a la quinta puerta, ahí es el rancho donde vamos a ir. Es una servidumbre de paso, estás atravesando ranchos y ranchos y ranchos, y es una servidumbre de paso, y el ancho es pues lo que cabe un vehículo nada más, ¿verdad? Y generalmente, porque es lo más conveniente, va sobre la orilla, sobre uno de los costados de uno de los terrenos, ¿no? Su área colindante con otro. Ah, ok, muchas gracias, maestro. De nada. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Bien rápido, bien rápido. A ver, yo me voy de aquí de esta pantalla y déjenme ver dónde las dejé. ¿Dónde las dejé? Bueno, no importa, ahorita entro de nuevo.
Bienes y sucesiones, ¿verdad? No hay que confundir de materia. Bien, preparen lápiz y todo por si quieren apuntar algo. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, profe. Muy bien. Maestro, Dígame. nada más le quería pedir un favorzote. ¿Nos podría poner la presentación en el aula, por Sí, favor? claro, cuenten con eso, cuenten con eso. Gracias. De nada. Nomás que Maestro. Ok. Vamos a iniciar. Son indispensables dos fundos, uno sobre el que recae la servidumbre y otro para el que se constituye. Posibles respuestas: la costumbre, elementos de existencia de la servidumbre, elementos de validez del acto jurídico o jurisprudencia. Amén. ¿Cuál es la respuesta? Fíjense la pregunta, son indispensables dos fundos, uno sobre el que recae la servidumbre y otro por el que se constituye. Posibles respuestas: la costumbre, elementos de existencia de la servidumbre, elementos de validez del acto jurídico o jurisprudencia. La B. Muy bien, elementos de existencia. Elementos. Sí. Muchas veces en la pregunta está la clave, entonces abusado. Siguiente pregunta. ¿Será el beneficiado por el predio sirviente al permitir el paso usufructuario, predio dominante, usufructo o predio transmitido? Predio dominante. Exactamente, muy bien. Siguiente pregunta. Dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio, derecho divino y derecho humano son características del concepto de patrimonio, según los romanos. Posibles respuestas: que solo las personas pueden tener patrimonio, que todas las personas tienen patrimonio, Gallo y Justiniano, que toda persona solo puede tener un patrimonio. ¿Será la B? Que todas las personas tienen patrimonio. Dice, dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio, derecho divino y derecho humano son características del concepto de patrimonio según los romanos. Gallo y Justiniano. Pues sí, chequen la pregunta bien. Según los romanos, ¿quiénes? Entonces, dice Gallo y Justiniano que toda persona solo puede tener un patrimonio, que todas las personas tienen patrimonio, que solo las personas pueden tener patrimonio. O sea, no hace match con la pregunta, solamente Gallo y Justiniano. ¿De acuerdo? Ok. Ok, continuamos. ¿Qué artículo del Código Civil del Estado de Nuevo León habla sobre el patrimonio familiar? Por ahí lo vimos. Ay, perdón, me moví aquí. Posibles respuestas: el artículo 723, el artículo 234, el artículo 391 o el artículo 334. ¿Qué artículo del Código Civil del Estado de Nuevo León habla sobre el patrimonio familiar? ¿La B, maestro? No. La D. A ver, es que yo abrí la pregunta y déjame ver. Aquí no viene qué letra trae. A ver, el artículo 7. A ver, déjame ver. Ahorita les digo. ¿Qué me dijeron? La B. Les voy a decir, artículo 7. Y la D. No, y la D. No, esa es la A. Artículo 723. 723. ¿723 o 123, perdón? 723. Ah, ok.
¿Qué sigue? La pregunta. Disfrutar de los bienes ajenos, percibir los frutos de la cosa usufructuada, ejercitar las acciones y excepciones reales son algunos de modalidades del usufructuario, obligaciones del usufructuario o derechos del usufructuario. Derechos del usufructuario. Ahora vamos a ver. Exactamente, muy bien. Siguiente pregunta. De acuerdo a la teoría clásica del patrimonio, uno de los principios es: la persona puede tener varios patrimonios, las deudas no integran parte del patrimonio, todos los patrimonios son de una sola persona y todas las personas tienen patrimonio. Lo vimos. De acuerdo a la teoría clásica. No, profe. Tienen patrimonio. ¿Cuál dijeron? ¿Todas las personas tienen patrimonio? Es correcto, todas las personas tienen patrimonio. Muy bien. Siguiente, que es la D. Dice, la propiedad de los animales por caza y pesca se adquiere por... Eso es algo que venía en el tema de patrimonio. Por uso. La propiedad de los animales No, por caza esa y no es. pesca se adquiere por ocupación, por apoderamiento, Ocupación. por adjudicación, adquisición derivada o accesión. Ocupación. Es correcto, por ocupación. Para que lo tengan bien presente. Siguiente pregunta. Elemento del patrimonio el cual se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. Ninguno de los anteriores, el pasivo, el activo y el pasivo, y o el activo. Por ahí yo les había puesto una pregunta donde mencionamos el tema de activo y pasivo en alguna de las tareas. Dice, elemento del patrimonio el cual se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. El activo. Es correcto. El activo. El activo, es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es el poder jurídico que la persona, es el poder jurídico que la persona que es su titular ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa que le permite el aprovechamiento que se traduce en poder de usar, disfrutar y disponer de ella con las limitaciones que establece la ley? La accesión, la posesión, la ocupación o la propiedad. Propiedad. A ver, compañera, vamos a ver. Es correcto, muy bien. La propiedad. Repito la pregunta. Es el poder jurídico que la persona que es su titular ejerce directamente, inmediatamente sobre una cosa que le permite el aprovechamiento que se traduce en poder de usar, disfrutar y disponer de ella con las limitaciones que establece la ley. Propiedad. Muy bien, siguiente pregunta. Significa etimológicamente la carga del padre. Las posibles respuestas: derecho real, derecho personal, patrimonio o pasivo. Es el patrimonio, profe. Patrimonio. Es correcto, muy bien. Oye, traen filo, qué bueno. Causa más común de terminación del usufructo: matrimonio, sucesión legítima, sucesión testamentaria o la cesión de los derechos a otra persona. Causa más común de la terminación del usufructo: la Cesión. Ajá, dígame. La cesión de los derechos a otra persona. Es correcto. Acuérdense que es un derecho real y se pueden ceder.
Muy bien, siguiente pregunta. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerado como una universalidad de derecho, es decir, una masa de bienes que de naturaleza y origen diversos y materialmente separados no son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. Esta pregunta está muy... No todas las preguntas son mías, fue un conglomerado de todos los maestros de esta materia y ahí se generó un banco de preguntas. Repito la pregunta. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerado como una universalidad de derecho, es decir, una masa de bienes que de naturaleza y origen diversos y materialmente separados no son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. Teoría del patrimonio personalidad, teoría objetivista del patrimonio, teoría personalista o teoría clásica. La teoría clásica. Teoría clásica. Muy bien, excelente, teoría clásica. Algunas de las causas consideradas como terminación del usufructo, fíjate, esta pregunta creo que está muy parecida a otra. Sucesión testamentaria, la cesión y o pérdida o alteración de la cosa, matrimonio o sucesión legítima. Alteración. Algunas de las causas consideradas como terminación del patrimonio. La que dice alteración, ¿no? Sí, la cesión y o pérdida o alteración de la cosa. Muy bien, compañera. ¿Cuál es la respuesta? La cesión y o pérdida o alteración de la cosa. Ah, gracias. De nada. Vamos a la mitad. Ya vamos a acabar. Es el conjunto de los bienes de una persona considerados como una universalidad de derecho, patrimonio, cosas, crédito o propiedad. Es el conjunto de bienes de una persona Patrimonio. una universalidad de derecho. Es correcto, muy bien. Una forma derivada de adquirir la propiedad es la ocupación, la accesión artificial o la adjudicación. Una forma La adjudicación. derivada de adquirir la propiedad, es correcto, la adjudicación, muy bien. Son, y viene una línea, son una línea, entregar la cosa sobre la que cae el usufructo con todas sus accesiones, no estorbar el uso y disfrute de la cosa, responder por los daños y perjuicios que se causa el usufructuario y restituir al usufructuario a título universal de los bienes de una herencia. Obligaciones del nudo propietario, formas de extinción del usufructuario o derechos del nudo propietario. Obligaciones. A ver, vamos a ver. Exactamente, obligaciones del nudo propietario. Muy bien, compañero. Muy bien. Paraplaniol y Ripert tienen carácter patrimonial. Respuestas, posibles respuestas. Los derechos y obligaciones estimables en dinero. Déjame abrir la pregunta. Los derechos y obligaciones de carácter político. Los derechos y obligaciones estimables en dinero, que les había dicho. Todo lo que carece de valor. Los derechos de potestad de una persona. Repito la pregunta. Paraplaniol y Ripert tienen carácter patrimonial, 2 puntos. Los derechos y obligaciones de carácter político. Los derechos y obligaciones estimables en dinero. Todo lo que carece de valor. Los derechos de potestad de una persona. Acuérdense que La B, Derechos y obligaciones estimados en dinero. Los estimados en dinero. Es correcto. Estamos hablando de patrimonio, acuérdense. Esa puede ser la clave. Dice, es un conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. Posibles respuestas. Mezcla, patrimonio,
incorporación, confusión. Es el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. Mezcla, patrimonio, incorporación o confusión. Patrimonio. Muy bien, patrimonio, es correcto, compañero. La forma como se adquiere la posesión de un tesoro es mediante la extensión de la propiedad. Bueno, el detalle de las respuestas. Servidumbre, la ocupación, la extensión de la propiedad, la adjudicación. Es la adjudicación. La forma como se adquiere la posesión de un tesoro es mediante servidumbre, ocupación, extensión de la propiedad o adjudicación. ¿Me dijeron? Adjudicación. Adjudicación. Es la ocupación. Es la ocupación. Ocupación. Es correcto, es ocupación. ¿Cuál es lo de la pesca, compañeros? Una de las preguntas que mencionó de que los frutos derivados de la pesca o la caza también es ocupación. Así es. O sea, es igual. Así es que son varias formas. Decir que el patrimonio es inalienable durante la vida de la persona que es su titular significa que, déjame abro la pregunta para verla completa. Decir que el patrimonio es inalienable durante la vida de la persona que es su titular significa que se puede transmitir en su totalidad a la muerte de su titular, solo puede transmitir parcialmente por mortis causa, a la muerte del titular se transmiten todas las obligaciones, la enajenación es total en cualquier momento. La C. La C, es que aquí ya la abrí toda y ya no dice C. ¿Se puede transmitir en su totalidad? Se puede transmitir en su totalidad a la muerte de su titular, así es. Decir que el patrimonio es inalienable durante la vida de la persona que es su titular significa que se puede transmitir en su totalidad a la muerte de su titular. Esa es la respuesta. Siguiente. Decir que el patrimonio es inalienable durante... ya lo puse. Se refiere al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona y que son apreciables en dinero. Se refiere al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona y que son apreciables en dinero. El derecho personal, el patrimonio, el derecho real y el derecho infaciendo. El patrimonio. 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 Okay. Muy bien. Forma de constitución del usufructo. Bueno, era correcta la pregunta pasada, era correcta, patrimonio. Forma de constitución del usufructo en el cual, por medio de acuerdo de voluntad contractual, o sea, a través de un contrato oneroso o gratuito, donde el propietario transmite el usufructo conservando la nuda propiedad. Por ley, por voluntad o por prescripción. ¿Por voluntad? Por prescripción. Por prescripción. No, es por voluntad. Acuérdense que es mi voluntad yo querer otorgar mis bienes en usufructo. Es por voluntad. Repito la pregunta. Forma de constitución del usufructo en la cual por medio de un acuerdo de voluntad contractual, oneroso o gratuito, donde el propietario transmite el usufructo conservando la nuda propiedad. Por ley, por voluntad, por prescripción. Entonces, es por voluntad. ¿Estamos? Sí. Estamos. Dime una de las causas que enumera Planiol como extinción del usufructo. Posibles respuestas. La muerte del usufructuario, copropietario, derecho real, derecho subjetivo. Por la muerte del usufructuario. Sí, exactamente, lo vimos ahorita.
La afirmación de que no es sostenible que la persona durante su vida pueda transmitir todo su patrimonio es de. La afirmación de que no es sostenible que la persona durante su vida pueda transmitir todo su patrimonio es de. Estamos hablando de una persona. Aubry y Rao de la teoría clásica, Marcel Planiol, Georges Ripert, la teoría científica de Jung. Aubry y Rao. Es correcto. Lo vimos en clase. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerado como una universalidad de derecho, es decir, una masa de bienes que de naturaleza y origen diversos y materialmente separados no son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. Estoy hablando de una teoría. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerado como una universalidad de derecho, es decir, una masa de bienes que de naturaleza y origen diversos y materialmente separados no son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. La teoría clásica. Es correcto. Ya le habíamos pasado esta, ¿verdad? Sí. Se me hizo conocida. Bueno, pues a él le va a tocar dos preguntas un poquito diferentes, pero con la misma respuesta. Ya vamos a acabar. Para los que sé que algunos tienen otras clases y han de estar ahí preocupados. Espérame, ya me perdí. Aquí está. Dice, se refiere a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. Posibles respuestas: los activos, cosas en sentido jurídico, los pasivos o el patrimonio. Se refiere a los objetos materiales sobre los cuales puede recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. No estoy hablando activos. No, son cosas en sentido jurídico. Estamos hablando de un derecho sobre las cosas, ¿sí? Por si cosas en sentido jurídico. Los activos son cosas que ya tengo. Entonces, repito la pregunta para que la tengan bien clara. Se refiere a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. Cosas en sentido jurídico, ¿sí? Para que lo tengan bien presente. ¿Cuáles eran las posibles respuestas? A ver, permítanme, regreso. El patrimonio, cosas en sentido jurídico, los activos y los pasivos. La primera. No, cosas en sentido jurídico. Para que lo apunten ahí. Ok, gracias. De nada. 28. El usufructo se extingue por muerte del usufructuario, voluntad de los herederos o disposición del albacea. Muerte del usufructuario. Correcto. ¿Cómo se llama a la propiedad que sufre un incremento de extensión en forma natural o por fenómenos naturales? La ocupación, aluvión, la plantación, la propiedad natural u originaria. Aluvión. Es correcto. Muy bien. Tuvieron su origen en Roma y se vinieron particularmente con la práctica, tuvieron su origen en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola. Posibles respuestas: servidumbre, traspaso, cesión y venta. Tuvieron su origen en Servidumbre. Servidumbre, lo acabamos de ver.
tuvieron su origen en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola. Muy bien. Pues con eso concluimos. Estas preguntas que vimos pertenecen a un banco de preguntas un poquito más amplio. Entonces les pueden venir esas preguntas y un poquito más de otras, ¿sí? Entonces, por aquí ya vimos el 90% de las preguntas. Entonces, les deseo mucha suerte al que no ha presentado. Hay preguntas aleatorias, escoge de un banco de preguntas. Les deseo el mejor de las suertes y hoy estoy revisando sus tareas, ya me falta poquito, ya no me voy a atrasar tanto como la otra vez. Y pues si no tienen alguna duda, algún comentario, eso es todo por hoy. Muchas gracias, profe. Gracias, maestro. Al contrario, Gracias, profe. muchas gracias a todos. Que la pasen bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego y cualquier cosa, duda, ahí estoy al pendiente. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, profe. Ya vi que revisó mi trabajo. Gracias. Al contrario, Laura, que esté bien.